El Triángulo de las Bermudas. Una zona del Océano Atlántico, donde desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro. Durante décadas, ha sido uno de los mayores misterios del mundo. ¿Qué sucede realmente en estas aguas? Hoy descubriremos la verdad. El Triángulo de las Bermudas es un área entre Miami, Puerto Rico, y las Islas Bermudas. Cubre aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados de océano. En esta zona, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido misteriosamente. El caso que cimentó la leyenda del Triángulo de las Bermudas, el más famoso y desconcertante de todos, ocurrió en la tarde del 5 de diciembre de 1945. El mundo apenas salía de la sombra de la Segunda Guerra Mundial, y la tecnología de aviación había avanzado a pasos agigantados. Pero ese día, la tecnología y la experiencia no serían suficientes. 5 bombarderos torpederos de la Marina estadounidense, una escuadrilla conocida como Vuelo 19, despegaron de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale. Su misión era un ejercicio de entrenamiento de navegación de rutina sobre el Atlántico, una práctica que habían realizado innumerables veces. A bordo de los 5 aviones viajaban 14 hombres, todos aviadores competentes. El líder de la escuadrilla era el teniente Charles C. Taylor, un veterano con más de 2.500 horas de vuelo. Sin embargo, un detalle crucial sería clave. Taylor era nuevo en la zona, habiendo sido transferido recientemente. No conocía los puntos de referencia locales tan bien como sus otros compañeros. Durante la primera hora y media, todo transcurrió con normalidad. El clima era favorable. Pero entonces, algo empezó a ir terriblemente mal. La torre de control recibió una transmisión confusa del teniente Taylor. Sus brújulas, tanto la principal como la de respaldo, parecían estar fallando. Estaba desorientado. En las grabaciones de radio, se puede escuchar la creciente ansiedad. Taylor creía erróneamente que estaban sobre los Cayos de Florida, a cientos de kilómetros de su posición real. Desesperado, reportó: «No sabemos dónde estamos. El océano no se ve normal». Otros pilotos intentaron corregirlo, sugiriendo que volaran hacia el oeste, pero Taylor, confundido, los guió aún más hacia mar abierto. Mientras el vuelo 19 volaba en círculos, quemando su preciado combustible, en tierra se desató una operación de rescate. Un hidroavión Martin Mariner fue enviado en su búsqueda con 13 tripulantes a bordo. Pero la tragedia solo estaba a punto de multiplicarse. Apenas 20 minutos después de su despegue, el Martin Mariner también desapareció del radar. Un barco petrolero en la zona reportó haber visto una bola de fuego gigante en el cielo. El hidroavión, apodado el tanque de gasolina volador, por su propensión a acumular vapores, había estallado en el aire. Al caer la noche, se perdió todo contacto por radio con el vuelo 19. En los días siguientes, se lanzó una de las búsquedas aéreas y marítimas más grandes de la historia. Cientos de barcos y aviones peinaron más de 800.000 kilómetros cuadrados de océano. No se encontró absolutamente nada. Ni un solo resto de los 5 bombarderos. Ni una mancha de aceite, ni un chaleco salvavidas. Ni rastro de los 14 aviadores del vuelo 19. Ni de los 13 del Martin Mariner. 27 hombres y 6 aviones, desvanecidos. El informe final de la Marina, incapaz de encontrar una explicación lógica, concluyó el caso con una frase que resonaría durante décadas: causas o razones desconocidas. En 1918, el USS Cyclops desapareció con 309 personas a bordo. Era un buque de carga enorme. Simplemente se esfumó. No hubo llamadas de socorro, no hubo restos, nada. En 1963, 2 aviones cisterna desaparecieron sin rastro. En 1991, el piloto John Verdi desapareció cerca de las Bahamas. Su avión nunca fue encontrado. Durante años, la gente ha propuesto teorías salvajes. Algunos dicen que hay una ciudad alienígena bajo el agua. Otros creen que es un portal a otra dimensión. Hay quienes mencionan la Atlántida y tecnología antigua. Incluso se ha hablado de monstruos marinos gigantes.
Pero la ciencia ofrece explicaciones más realistas. Primero, las corrientes del Golfo son extremadamente fuertes en esta zona. Pueden arrastrar restos a miles de kilómetros. Segundo, el clima es muy impredecible. Las tormentas aparecen de la nada. Tercero, el fondo marino tiene fosas muy profundas donde los restos quedan enterrados. Entre las explicaciones que buscan desentrañar el misterio, una teoría científica destaca por su poder destructivo y su base geológica: la hipótesis del gas metano. Esta propuesta nos aleja de lo paranormal para sumergirnos en las profundidades del océano, donde una fuerza natural latente podría ser la responsable. Se trata de un fenómeno conocido como erupciones de hidratos de metano, un evento tan rápido como catastrófico, que ofrece una explicación plausible para la desaparición súbita de barcos y aviones. En el lecho marino de esta región, bajo inmensa presión y a bajas temperaturas, existen vastos depósitos de metano, atrapado en una estructura de hielo, conocidos como hielo que arde. Estos depósitos son estables, pero un cambio sutil, como un temblor sísmico o un deslizamiento submarino, puede desencadenar una liberación explosiva. El gas asciende violentamente, creando una columna masiva de burbujas que se expande a medida que sube, como si el propio océano entrara en ebullición desde sus cimientos. Cuando esta erupción alcanza la superficie, transforma el mar en una espuma efervescente. La densidad del agua disminuye drásticamente. Para un barco que navegue sobre este punto, el efecto es letal. La flotabilidad desaparece por completo, como si el mar se abriera bajo el casco. En segundos, sin tiempo para una señal de socorro, el barco se hundiría verticalmente, tragado por el océano, y sin dejar rastro, lo que explicaría la ausencia de restos en muchos casos. El peligro no termina en el agua. El metano continúa su ascenso, creando una pluma invisible en la atmósfera. Si un avión atraviesa esta nube, las consecuencias son devastadoras. El gas puede ser absorbido por los motores, alterando la mezcla de aire y combustible, y provocando una falla catastrófica. Al ser inflamable, una chispa podría causar una explosión. Además, los altímetros podrían dar lecturas erróneas, desorientando a los pilotos en un momento crítico, sellando su destino sin dejar rastro. Aquí viene lo interesante. La Guardia Costera de Estados Unidos dice que el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra zona del océano. Miles de barcos y aviones cruzan esta área cada año sin problemas. Las desapariciones son proporcionales al tráfico intenso de la zona. Muchas desapariciones tienen explicaciones simples: error humano, fallo mecánico, mal tiempo, navegación incorrecta. La mayoría de pilotos y capitanes que desaparecieron simplemente cometieron errores en una zona con clima peligroso. Entonces, ¿por qué es tan famoso? En 1964, un escritor llamado Vincent Gaddis publicó un artículo sensacionalista sobre el Triángulo. Después vinieron libros, películas y documentales que exageraron los casos. Los medios convirtieron accidentes normales en misterios sobrenaturales. Vendía más. Al final de nuestro viaje, llegamos a una conclusión ineludible. El Triángulo de las Bermudas no es un vórtice sobrenatural. La evidencia nos aleja de lo paranormal y nos ancla firmemente en la ciencia, la estadística y la psicología humana. La reputación del Triángulo se ha construido sobre exageraciones. Es, sin duda, una región desafiante. Miles de barcos y aviones la cruzan a diario, una de las autopistas más transitadas del mundo. Con tanto volumen, es estadísticamente inevitable que ocurran accidentes. Su meteorología es notoriamente volátil. La corriente del Golfo puede generar olas gigantescas y repentinas, y la zona es un caldo de cultivo para huracanes que se forman con rapidez. Geológicamente, el fondo marino presenta la fosa de Puerto Rico,
con profundidades que superan los 8.000 metros. Cualquier naufragio que se hunda en estas fosas abisales tiene pocas probabilidades de ser encontrado, alimentando el misterio de su desaparición. Cuando analizamos los datos fríamente, el mito se desmorona. Organizaciones como la Guardia Costera de los Estados Unidos y la aseguradora Lloyd's de Londres no reconocen el Triángulo como una zona especialmente peligrosa. Afirman que el número de incidentes en esta área no es proporcionalmente mayor que en cualquier otra región del océano, con un tráfico y condiciones similares. Las desapariciones ocurren, sí, pero ocurren en todo el mundo, y aquí no hay una tasa anómala. Entonces, ¿cómo nació esta leyenda? El verdadero misterio reside en la narrativa. Comenzó con artículos de revistas, pero fue Vincent Gaddis quien acuñó el término Triángulo de las Bermudas en 1964. Sin embargo, fue el bestseller de Charles Berlitz en 1974 el que catapultó el mito a la fama mundial. Su libro, presentado como un hecho, estaba plagado de imprecisiones y datos distorsionados. Casos como el del vuelo 19 fueron adornados con detalles ficticios, ignorando los informes oficiales que apuntaban a un error humano y a las terribles condiciones climáticas de aquel día. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un lienzo sobre el que proyectamos nuestros miedos al océano y nuestra fascinación por lo inexplicable. La realidad, aunque menos sensacionalista, es profundamente más interesante. Nos enseña sobre meteorología extrema, oceanografía compleja y, sobre todo, sobre el poder de una buena historia. El verdadero enigma no está en las profundidades del mar, sino en nuestra propia mente y en nuestra necesidad de creer que, más allá de los mapas, todavía existen misterios.